por otro lado, tenemos, quisiera explicar un poquito de que toda esta organización, además de los Jaguars, que son uno de nuestros patrocinantes, que es el equipo de fútbol de Jacksonville, también tenemos a lo que es La industria del cine se considera el séptimo arte por mezclar las otras 6 artes: pintura, literatura, arquitectura, música, danza, escultura y, claro está, el arte de pintar con la luz. Ahora imagínese todas las expresiones del arte enmarcadas por uno de los grupos culturales más influyentes, multifacéticos y diversos que existen en la Tierra, con más de 520 millones de personas que comparten el mismo idioma, ubicados en 21 países del mundo donde se habla el español, y que, sumado al ladino de la comunidad sefardí y los 60 millones de hispanos que viven en los Estados Unidos de América, encierran una cultura que tiene muchas historias que contar. Toda esta comunidad, de variada riqueza cultural, se reunirá en San Agustín, Florida, la ciudad más antigua de los Estados Unidos, donde llegan más de 6 millones de turistas al año que visitan sus museos y centros históricos. Este lugar será testigo del programa mundial que reunirá a los productores del cine hispano en un solo patio con la industria de Hollywood. Les hablo del Toro Film Festival en San Agustín, que junto al legado histórico harán una fiesta del cine con grandes profesionales y jóvenes que empiezan a incursionar en este maravilloso mundo del séptimo arte. Great. Thank you. I'm so proud and so honored to be, you thought of me that way. You know, The Lost City is a movie that I cherish, is I consider it one of the most important things I've ever done in my life. So I'm appreciative that you decided to share it with people over there. Grandes sorpresas. Con el apoyo de la Universidad de Jacksonville, ya tenemos $350,000 en becas para entregar a los futuros cineastas de habla hispana o ladino que están en cualquiera de los 21 países. It is my honor to welcome you to the Hispanic Culture Film Festival. It's also a privilege to celebrate Hispanic Heritage Month, a time to recognize the history, culture, and contributions of the Hispanic community in Florida. I am incredibly proud of our state's success, and none of it would be possible without your help. During Hispanic Heritage Month, we celebrate the successes of millions of Hispanics. That includes millions of Hispanic-owned businesses and the over 1.2 million Hispanic men and women who have served in our nation's armed forces. I know firsthand that only in America can the son of a maid and a bartender grow up to serve as a United States Senator. Here in Washington, I will continue to push for pro-growth policies that will benefit all Americans, including the Hispanic community. Our Hispanic community contributes so much to our state and to our country. Not only has the Hispanic community helped build America, but they've also helped shape it by sharing so much from the various cultures from the countries around the world. Si usted quiere ser parte de nuestro evento y si quiere permanecer visible en el muro que nos cedió la ciudad de San Agustín, con su nombre o con su marca, impregnado en el mundo del cine, solo necesita vincularse con su apoyo a través de nuestra fundación AM4PC, que trabaja en la búsqueda de celebrar a través del séptimo arte el hecho de ser hispanos. Toro Film Festival en San Agustín. Ok, y entonces estamos arrancando nuestro primer programa, nuestro primer conversatorio, que lo llamamos Bienvenidos a la Alfombra Roja hacia el futuro del cine. Un encuentro con, como decía, la idea es de darles la bienvenida a la Alfombra Roja hacia el futuro del cine,
un encuentro con las personalidades de la industria propiciado por el Festival Hispano Toro Film Festival Hispanic Culture. Yo soy Eugenio Maslowski, director del festival, cuya tercera edición se llevará a cabo en octubre del 2020 en forma virtual. Por ahora, estoy en el noreste de la Florida, en los Estados Unidos, en Jacksonville y San Agustín, y conmigo desde Madrid, España, la bella y talentosa Arausi Armand, quien realmente ha coordinado conversatorios como el de hoy durante su exitoso recorrido dentro de la televisión y la radio venezolana, como actriz de cine y teatro, como modelo de pasarela, y para mí es un verdadero placer contar contigo en la conducción de este espacio, Arausi. Gracias. A ti, Eugenio, muchísimas gracias. Y somos acá los que estamos en este vivo representación de la hispanidad, así que ole. Les contamos que este va a ser un encuentro con productores, 3 importantes productores que ya vamos a presentar, y es el primero de varios conversatorios que vamos a tener en el marco del Toro Film Festival para conocer cómo se va a hacer cine ahora después del COVID-19. La idea es encontrarnos con directores, con actores, guionistas, y hoy con productores. Así que también desde esta ciudad maravillosa donde estoy, Madrid, España, ya comenzamos a presentar y le doy la bienvenida a Juan Antonio Casado. Él es licenciado en Filología Inglesa y productor de la película El Jugador de Ajedrez 2017, película ganadora del Festival de Málaga. Y pues ahora está en la producción de la película La Princesa de Capurtala y Guiomar, la Musa Esquiva. Así que, Juan Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Arausi. Bienvenido Carlos Enrique Cuscó, productor residenciado en Los Ángeles, California. Ha producido exitosamente series ganadoras en festivales como Sundance, Tribeca y otros más, para luego ser distribuidos por los principales estudios y plataformas mundiales. Es el presidente de la Junta de Directores de Photon Pictures y es miembro de la Junta Directiva de OLED Communications, una plataforma de distribución de televisión y cine para Latinoamérica. Y también presentamos desde Estados Unidos, desde Miami, una ciudad que también me recibió con mucho amor en algún momento, a Rafael Ponce, que es productor del cortometraje Lucy y fue ganador del Festival de Shanghai, entre 25 otros festivales internacionales. Lideró desde Panamá la tercera temporada de La Casa de Papel para Vancouver Media y para Netflix. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos hoy. Y como decimos en béisbol, tremendo trabuco de productores que tenemos aquí. Y con esto empieza nuestro viaje en esta alfombra roja que esperamos sea mágica. Empiezo haciendo una pequeña pregunta a Rafael. Me gustaría empezar a que tú nos describas, Rafael, cuál es el misterio de lo que es un productor, un coproductor, un productor ejecutivo, un productor asociado, porque la verdad es que nadie dentro del cine habla de los productores y la producción es la parte más importante. Sin producción no hay cine, no se puede hacer una película y no se puede distribuir una película. ¿Puedes empezar a comentar eso? Claro que sí, claro que sí. Bueno, nada, un placer estar aquí con ustedes. Mira, básicamente, a mí me gusta referirme al departamento de producción como un departamento. Yo soy bastante enemigo de la personalización de los cargos y como de la estructura muy rígida, aunque por supuesto la estructura de un equipo de trabajo audiovisual es piramidal y debe ser así. A mí me parece que el punto clave es el departamento de producción como columna vertebral de todo el proceso. Básicamente el productor o los productores, independientemente de cuáles sean nuestras funciones específicas, tenemos responsabilidades que están distribuidas a lo largo de todo el proyecto, desde que empieza hasta que se entrega. Y ahí radica la gran importancia de los productores. Por supuesto que hay desde pasantes de producción, asistentes de producción, locacionistas, productores de campo, jefes de producción, productores de línea, no sé, directores de producción, productores ejecutivos, hasta productores asociados, y cada uno tiene responsabilidades específicas. Nosotros somos una suerte de mástil en el cual se apoyan el resto de los departamentos para poder seguir adelante y para poder llevar adelante el proceso. Y eso es clave. Me ha pasado muchas veces en
en conversatorios y en charlas que me hacen esta misma pregunta, y siempre trato de explicarle a la gente que en muchos momentos el productor se convierte hasta en una suerte de psicólogo del proyecto, porque es un administrador del flujo de la energía que puede haber en un momento dado, y es el gran manejador de las crisis que pueden surgir, o mejor dicho, que van a surgir, porque esta es otra de las particularidades de nuestro negocio, y es que es una convivencia continua con las crisis. Y entonces, bueno, ahí pienso que radica la importancia fundamental del departamento de producción. Ya específicamente, bueno, las cabezas, los productores ejecutivos, los productores asociados tienen un vínculo muy importante con la macro planificación, con el negocio, con la posibilidad de obtener alianzas que permitan que el proyecto se lleve a cabo o que se distribuya, que al final del camino, por lo general, los proyectos que hacemos necesitan un rédito económico, pero bueno, te diría que me gusta rescatar del departamento esa figura que tiene que ver desde un asistente de producción, pasando hasta el productor ejecutivo que esté en la cadena alimenticia, en el escalón más alto, siempre como esa columna vertebral por donde va pasando toda la energía que tiene que ver con el proyecto. Yo lo veo como que son, y a propósito que tienes, Rafael, esos edificios atrás de Shanghai, ustedes son como el pilar, el primer pilar para la construcción de todos esos edificios. Pero me pregunto, y en este caso quisiera saber por parte de Juan Antonio, ¿cómo es ese proceso? Porque ya lo que vemos es el producto final, pero ¿cómo es el proceso de ustedes los productores para seleccionar el guión, escoger el director, los actores, luego la distribuidora que la va a poner en la plataforma, todos esos pasos que vienen después para construir el edificio? Pues nada, muchísimas gracias en primer lugar, Eugenio y Arausi, por esta invitación. Saludo desde Madrid. Y la verdad que estoy de acuerdo con Rafael en lo que ha dicho. Yo añadiría además que somos como seres invisibles, porque somos importantes, pero al mismo tiempo estamos ahí detrás, en bambalinas, escondidos un poco, porque claro, los importantes son los actores, los directores, y a nosotros se nos tiene un poquito ahí como, ¿quién es el productor? Pues oye, pues no sé, tengo que mirarlo en la carátula del DVD, ¿no? Pero es verdad que sin nosotros pues no habría película, porque los proyectos surgen de muchas formas. El mío, por ejemplo, el del jugador de ajedrez, surgió en un banco. Yo fui a un banco a pedir un crédito personal mío, y entonces la directora del banco me dijo, oye, tengo un excuñado que ha escrito una novela que se llama El jugador de ajedrez, es un proyecto que me gusta, es una novela, ¿te gustaría leer el guión y demás? Digo, bueno, pues pásamelo y lo leo. Y así fue como empezó la película El jugador de ajedrez, en el banco, pidiendo un crédito. Entonces llamé a Julio, que es el novelista, me reuní con él, empezamos a hablar del proyecto, te vas enamorando, te va gustando, vas viendo posibilidades. Y después es un poco, yo llamo esto como las hermanitas de la caridad, vas pidiendo, tocando en distintas puertas, vas a las televisiones, vas a buscar posibles inversores, distribuidores, y yo le llamo a todo este proceso la montaña rusa, porque es, como dice Rafael, que sufrimos muchísimo, porque hay momentos que lo tienes todo, estás arriba, de pronto no tienes nada, de pronto vuelves a tenerlo todo, de pronto no tienes nada, y va pasando así el tiempo, pero el proyecto va creciendo, aunque parece que no, porque a veces queremos que vaya más rápido de lo normal, poquito a poco va subiendo y bueno, al final es como dice Rafael, que vas cuidando todo ese proceso, buscando al director, buscando... Directores son muchos. Yo, por ejemplo, el jugador de ajedrez pasaron por mí como 5 directores. Tienes uno, pero a lo mejor ese director se te cae, pues tuve a Barratier, a Christophe Barratier, que es el director de Los chicos del coro, no sé si habéis visto la película, vino desde Francia, quería dirigir la película, pero mira tú por dónde se le metió otra película, nos dijo que teníamos que esperar, no podíamos esperar porque teníamos el dinero ya de Televisión Española y si no empezábamos perdíamos el dinero, entonces le dijimos que no, tuvimos que cambiar de director, tuvimos a José Luis Cuerda, lo que pasa es que José Luis Cuerda cayó enfermo porque ya estaba un poquito malito y demás y no pudo ser, es decir... que le digo yo, la montaña rusa, arriba y abajo, y poquito a poco pues se van encajando todas las piezas del puzzle, porque son muchas piezas al mismo tiempo. Así es. Carlos Enrique, tú tienes mucha experiencia por las plataformas con las que has estado ligado y esto. ¿Cómo se arma un equipo de inversionistas para que puedan participar en organizar una película o una serie? Como muy bien dijo Juan Antonio, tocando puertica a puerta y armando
poco a poco, entregando derechos, entregando territorios, entregando equity, entregando diferentes partes de alguna manera de lo que está por construirse. Un poco volviendo a la analogía de los edificios, estás prevendiendo esos pisos, esos departamentos antes de que en verdad comienzas esa producción, pero no es muy disimilar a un proceso de ese estilo. Hay muchas fuentes, o sea, puedes armarlo en forma de deuda contra el potencial que podría ser. Hay bancos que se atreven a hacer ese tipo de cosas, normalmente contra colateral un poco más seguro, lo que sería un incentivo, un tax credit, una precompra ya hecha bajo contrato, ellos te financian algo así, ya pasando un poco a esas mismas precompras, a lo que podría ser ya que logres esa ventana antes, garantizarla de alguna manera y que incluya un adelanto que no tengas que financiar, eso definitivamente te ayuda. Y después cae un poco a los pistoleros verdaderos del mundo independiente de contenido, que son los inversionistas que en verdad ponen el equity, en la mayoría de los casos a riesgo absoluto, ya que la mayoría de lo que podría ser, por el ejemplo, en un presupuesto de $1 millón, el préstamo cubrió 500, la precompra cubrió 800 y ese último pedacito que está expuesto completamente, porque esos primeros 500 van contra el tax credit, esos siguientes van contra el contrato existente y esos 200 van hacia los sueños y esperanzas de todos, a que esto sea el próximo hit que tengamos todos entre manos. Pero es muy así, es muy a la medida, es muy en base a cada proyecto, al igual que sí está habiendo definitivamente un cambio de marea considerable en nuestra industria en los últimos 20 años. Ella viene acelerando, y más aún con todo esto de COVID, en mi opinión, que nos están llevando a repensar esas cosas. Lo que acabo de escribir, de cierta manera, era como el textbook de lo que hubiera sido el cine independiente, de alguna manera, de cómo combinar esos elementos. Hoy en día siguen siendo, de cierta manera, los mismos elementos con los que tienes que jugar, pero sí, las maneras de pegarlos o qué tan fácil son de conseguirlos y nuevas cosas que están empezando a aparecer están entrando un poco a distorsionar todo esto, como el caso de la compra completa que hacen clientes como Netflix o directamente que también todos esos players, al tener la capacidad de inversión que están teniendo, al perseguir una capacidad de suscriptores globales, a involucrarse en el proyecto, no necesariamente de precompra, necesariamente como el modelo antiguo, pero de en verdad entrar contigo en una fase de desarrollo y en verdad involucrarse y hacer lo propio de ellos, de alguna manera, meterlo en su pipeline. Entonces eso ahora está coexistiendo con este mundo independiente, que al mismo tiempo mucho de lo que se basaba ese mundo independiente, o sea, todo ese préstamo, todo ese dinero que levantaste, iba hacia idealmente unos distribuidores que estaban hambrientos por ese contenido, que ya hoy en día, vamos a decir que son menos de cierta manera, o van a ver menos probablemente después de este capítulo de COVID. Menos compradores con más dinero que nunca. Okay. Aquí entraría un poco también una pregunta que se refiere a de las empresas distribuidoras como Sony, Disney, Universal, y hoy que estamos pasando a las plataformas como Netflix, Disney, Amazon, Comcast. ¿Cómo descubrir cuál es el mejor canal para el contenido, para que más ojos vean estas producciones? Bueno, el panorama es, no sé, ¿hablo yo? O... Sí, vamos bueno, en orden. Sí, perfecto. No, bueno, tocaba a Rafael. Tocaba a Rafael, me he adelantado yo. No, pero adelante, por favor. Sí, bueno, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos Enrique. Lo que pasa que es una labor muy arriesgada la que tenemos. Yo no sé en vuestros países, pero aquí en España, cuando una televisión entra, por ejemplo, Televisión Española, a ti no te dan el dinero. Es decir, Televisión Española a mí me dio 1.200.000 euros para el jugador de ajedrez, pero no te da el dinero, sino te dan un contrato con el que tú vas al banco, depositas ese contrato y el banco te adelanta el dinero, pero con una serie de intereses que tienes que ir pagando durante todo el tiempo de la producción. ¿Qué pasa? Que también entra el Ministerio de Cultura, que también aporta, en este caso aportó 1 millón de euros a la producción, pero tienes siempre el temor de que vaya todo bien, porque a veces te tienen que pagar todo, pero a lo mejor hay un problema económico, hay una crisis o hay unos retrasos, que es lo que pasó en nuestro caso, y claro, los intereses que teníamos que pagar en el banco eran de 20.000 euros
cada 2 meses que nos estaba asfixiando, porque se iba retrasando, no nos ingresaban el dinero. Y a mí el tema de los ministerios y de las ayudas del ICA, en este caso, me da pánico. Es decir, que yo sé que es muy difícil buscar los inversores, hay que tocar muchas puertas, hay que vender muy bien el producto, pero yo prefiero antes un inversor privado que no meterte en esa dinámica del ministerio, que ahora no hay dinero. Fíjate con la crisis ahora con el COVID, es decir, imagínate que estás esperando 1 millón y te dicen, pues no te vamos a pagar 1 millón, te pagamos 500.000 euros y el otro 500.000 no los tienes. Entonces, vives en un sin vivir continuo que es tremendo. Entonces, es un riesgo bastante alto el que corremos los productores independientes. Ser un productor de una televisión, yo siempre... ¿Perdón? No, a ver si entiendo una cosita y disculpen que los interrumpa para la audiencia que nos está viendo en vivo también, porque, digamos, no se sabe si ustedes, los productores, hacen un producto y luego lo ofrecen a, por ejemplo, ahora Netflix o Amazon, que son estas plataformas, o se hacía el producto en conjunto, como era antes quizás, no lo sé, con Universal, con Sony, también como productoras. O entonces tiene distintas maneras. De pronto se hace un producto, se ofrece, o si no se hace un producto conjunto, ¿sí? Hay como varias fórmulas entonces, ¿cierto? Es lo que entiendo. Todas esas aplican. Ya. Todas las anteriores. Sí, nunca, hay muchísimas. Es decir, yo en mi caso ahora mismo, La Princesa Capurtala, lo preparé yo el proyecto y lo he presentado, ¿no? Pero a veces estudias un poquito por dónde, qué es lo que se lleva en la plataforma. Si son películas históricas, películas de policías, de contrabando. Por ejemplo, en España hay demasiada ahora historias de niñas pues, secuestradas, violadas, matadas, policías investigando, que a mí, por ejemplo, me cansa ya un poco, ¿sabes? Pero, no sé, yo soy más a lo mejor del tema histórico, me gustan... no sé, estaba hablando, por ejemplo, con Movistar, que es la plataforma en la que presenta el proyecto, y ahora mismo, por ejemplo, ellos quieren tema histórico, estilo así, The Crown... Pero va por modas. Ahora apetece esto, mañana a lo mejor es otra cosa, quieren más ciencia ficción. Y es muy difícil perseguirlo también. O sea, como que a veces lo que tú escuchas que están buscando en el tiempo que te toma justamente este trabajo que muy bien has descrito hasta ahora, que consume mucho tiempo, para cuando vuelves con esos elementos que uno se te fue y tuviste que amarrar otro, lo que fuera, eso que te dijeron que estaban buscando tal vez ya no es lo que están buscando en ese momento. Entonces hay una mezcla de escuchar y un poco seguir cierta terquedad ciega. Bueno, chicos, balance ahí. Están los festivales, así como Eugenio, que tiene el Festival Toro Film Festival, y eso me imagino que para los productores que sí es un reconocimiento, enhorabuena. En un momento pues sí, y están los premios como el Goya, el Oscar. Eso, digamos, más allá del reconocimiento, ¿qué significa para ustedes en la producción como tal, en una próxima producción quizás, desde ese lugar? ¿Cómo es? Mira, si quieres ahí te tomo la palabra un poquito. El mundo de los festivales es un mundo aparte. Es toda una experiencia que pienso que la única manera de entenderla es vivirla. Porque cuando la miras desde afuera, la verdad es que es mucho el desconocimiento y como muy poca la referencia cercana a cómo se maneja. Lo pongo en el caso concreto nuestro. Nosotros, aunque yo tengo 21 años como productor, pero nosotros venimos del mundo de la publicidad, donde los festivales publicitarios más importantes son una cantidad en específico que muchos no están vinculados a los festivales de cine como tal. Y hace 3 años, cuando decidimos hacer Lucy, que es este cortometraje que produjimos en Caracas, no teníamos mayor información del mundo de los festivales cinematográficos per se, más allá de que evidentemente estamos vinculados al negocio, no éramos especialistas ni nada por el estilo. Este fue un cortometraje que nosotros hicimos básicamente como un ejercicio y esto se vincula un poco con lo que estaban hablando antes. Nosotros decidimos, para no entrar en la vorágine de los créditos blandos para la producción que tienen que ver con el aporte del Estado, las instituciones, etcétera, nosotros en la casa productora que tenemos creamos un fondo en el cual ahorramos dinero para en un momento dado tener la posibilidad de producir nuestro cortometraje solo con nuestro dinero. Claro, esto lo puedes hacer con un corto, esto no lo puedes hacer con un largo ni con una serie porque el costo es infinitamente superior. Y además aprovechamos una coyuntura económica de Venezuela con el tema cambiario que nos permitió tener una producción costo eficiente. Pero bueno, básicamente cuando llegó el momento de tratar de ingresar a los festivales, no era mucho lo que sabíamos. Y optamos por la vía de asesorarnos con una persona que
por lo general funciona un poco como un coaching para cineastas en cuanto a la colocación de pelis en festivales, que por supuesto una cosa es que tú te inscribas y otra cosa es que te seleccionen. Esta es la primera gran diferencia respecto a lo que mucha gente cree, porque mucha gente cree que tú simplemente inscribes una película en un festival y la película queda. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso de Shanghai, que no ganamos el festival, fuimos finalistas, fuimos shortlist, nosotros quedamos en una lista de 15 cortometrajes de 7.700. Sí, nosotros hicimos la matemática en un momento. Hay festivales que comparando cuántos submissions reciben a cuántas pelis exhiben, son más exigentes que Harvard a nivel de cuántos submissions reciben y cuántos estudiantes son aceptados. Correcto. Es muy exigente ese filtro. Es súper complicado. Entonces, bueno, básicamente una vez que entras como en el mundo de los festivales y si cuentas con la inmensa bendición de empezar a ser seleccionado, es donde realmente, bueno, como empiezas a asistir a los festivales y se empieza a generar todo un networking y toda una posibilidad increíble de conocer gente de todas las latitudes del mundo, distintas culturas, distintos profesionales de la industria, ahí es donde empieza a ver, digamos, el verdadero rédito. Yo pensaría que incluso más que la posibilidad de ganar los festivales, es la selección oficial al festival. O sea, el verdadero, es un poco como el Mundial de Fútbol, que, digamos, la etapa final del Mundial de Fútbol es lo que conocemos como el Mundial de Fútbol. Lo inmensamente complejo es llegar a ser una de esas 32 selecciones que están en el Mundial. Si ya lo ganas, bueno, por supuesto es la gloria, pero estar ahí es lo que vale. Y bueno, nosotros afortunadamente con este cortometraje tuvimos esa inmensa fortuna. Sí. Yo soy muy fan de los festivales. Creo que no hay festivales grandes y festivales pequeños. En España se han equivocado mucho con eso, porque parece ser que solamente había que concursar en el Festival de Cine San Sebastián, en los Goya, en el Festival de Cine de Málaga, y los otros festivales pues no interesan, no, es perder el tiempo. Yo empecé a interesarme por el tema de los festivales. En la última película, Jugador de Ajedrez, han sido 38 premios internacionales y creo que es un mercado maravilloso, es decir, es una promoción, es una ventana fabulosa. Estoy en desacuerdo con muchos compañeros productores españoles que piensan que la película se muere después de las salas de cine. La película tiene una vida muy larga y no solamente en festivales, sino también en plataformas educativas. Por ejemplo, mi película está en muchas comunidades autónomas, estudiada en los institutos de secundaria para que los chicos de bachillerato también trabajen la película. Yo creo que la película sigue y hay que cultivarla. A los productores, que es nuestra, yo creo que debemos preocuparnos por cada una de ellas, cortometrajes, películas y los festivales. Es una pena que en España hayan bajado. En España desde el 2008 al desde el 2005 al 2018, de 200 festivales han bajado a 30 festivales. Y la mayoría de ellos se centran en el área de Barcelona. Barcelona tiene el 27% de los festivales. Es una pena que se deberían... Ahora, por ejemplo, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva se ha puesto en marcha de nuevo. Es un festival que se va a hacer online, a pesar del COVID y de todo esto. Hay un interés por seguir lanzando los festivales y yo creo que estas propuestas tuyas, Eugenio, de levantar un festival, bienvenidas sean, porque yo nada más que he tenido muy buenas aceptaciones en todos los festivales, incluido el de Houston, que también lo recomiendo. El Festival de Cine de Houston es el festival de cine independiente más antiguo del mundo. Lleva como unas 50 y tantas ediciones. De ahí salió gente como Steven Spielberg, George Lucas, y estuvimos en este festival ganando a Mejor Película Histórica, que le ganamos, por cierto, a Rob Reiner, que no me lo creía, porque yo dije, en territorio americano, un español no va a ganar. Y Rob Reiner concursaba con mi película, el de Unos hombres buenos, el de Cuando Harry encontró a Sally. Yo dije, bueno, pues vamos a perder. Pero le ganamos a Rob Reiner con un Oscar y con un Globo de Oro. Quiere decir que no hay festivales grandes y festivales pequeños, todos tienen su mérito. Así es. No, bueno, una de las razones... bueno, dale. No, quería comentar nada más, porque una de las razones por las que nosotros empezamos con el Festival de Cine, el Toro Film Festival, que es el único festival hispano de los Estados Unidos, y ahora le incluimos también la parte de la cultura sefardí, porque sobre todo España está muy activa en el tema sefardí. Nosotros encontramos que si en octubre del año 2019 la Academia Real Española incluyó la Academia de Lengua Ladino como una de las lenguas hispanas,
pues nosotros también tenemos que incluir a los sefardíes ahora como parte de la cultura hispana. Pero cuando inclusive compañías multinacionales me preguntan cuál es la diferencia entre latino e hispano, le digo, es que latino incluye Brasil, latino incluye Portugal, latino incluye Italia, latino incluye Francia, Rumania. En cambio, hispano, somos solamente 21 países que tenemos la lengua común hispana, pero tenemos 21 culturas totalmente diferentes que, o sea, yo no quiero que todo el mundo piense que todos somos mexicanos, que comemos tacos. Y, o sea, A mí me encantan los tacos. A a mí mí me también. encanta, pero no todos Muy somos. bueno. Pero entonces, bueno, eso era el concepto de este tipo de festivales porque a mí me parece que da una cabida de un nicho. Pero tú ibas a decir algo, Carlos Enrique, cuando te interrumpí, perdón. Sí, quería opinar un poco el tema de de los festivales. Para nosotros, o sea, de nuestra perspectiva, los festivales son un servicio o algo hacia la comunidad, son algo cultural. Más allá que eso, sí servían, antes de todos estos cambios tecnológicos, sí servían una función de plataforma. Siguen siendo una plataforma a nivel de promoción, pero en una época en la cual como plataforma de exhibición, no había manera de ver estas películas de ninguna otra manera, no te podían enviar un link, o te enviaban un Umatic, o lo que fuera para poder ver ese screener, por lo cual sí servían una función muy comercial. Los festivales, de hecho, algunos de ellos siguen funcionando mayormente como mercado, o sea, Cannes, Berlín, Toronto, Sundance, Venecia, San Sebastián, como muy bien mencionaste. La razón por la cual, en mi opinión, siguen sobreindexando de alguna manera es que siguen teniendo una importancia considerable como mercado, o sea, como lugar en donde en verdad se va y se compra contenido, en donde esos compradores van y atienden a un volumen que no es en el volumen que atienden a otros tipos de festivales, y sí les genera como que esa oportunidad. El tema es que con la continuación de esos mismos avances tecnológicos, hasta esos mismos mercados un poco han perdido la razón de ser. Te puedo enviar un link exclusivo a ti antes, no sé qué broma, y lo puedes ver. El pensar que el comprador de alguna manera va a ser influenciado o encantado por el ambiente de la sala de cine y tomar una decisión diferente que hubiera tomado cuando le mandas el link, siguen siendo como conceptos que siguen conservando eso, pero desde el punto de vista de los compradores, nosotros lo que estamos empezando a ver es que cada vez más, y esto amplía ya, que no necesariamente van a ser estos que sirven esta función de mercado, sino va a volver más a los que sirven esta función de plataforma, de que en verdad sean estos voceros que amplifiquen la presencia de estas películas o de estas culturas o de lo que fuera, porque los compradores ahora, hoy en día, tienen la capacidad de agarrar el título que estuvo hot en Toronto y en menos de una semana está disponible en Netflix a 190 millones de suscriptores. Es una manera de absorber toda esa promoción que ya esa plataforma, como en este ejemplo hubiera sido Toronto, y eso se traspasa al valor que percibe ese comprador. Además de la película, que por sus propios méritos llegó a donde llegó, hay una mezcla de un poco qué está siendo comprado ahí desde el punto de vista de los compradores. No solo la credibilidad y obviamente ese filtro de que obviamente para llegar ahí es un buen contenido, sino todo ese ruido que generó, que costaría millones de dólares replicar en marketing, lo absorben inmediatamente. Entonces eso también está pasando. Los premios, por ejemplo, como el Oscar, el Goya, el Globo, el Platino, ¿sirven como plataforma para saltar a un próximo nivel o cuál es realmente el valor que ustedes le ven a ese tipo de premios? Son premios con su propio derecho, no están escalonados Correcto. De esa manera. Es como el béisbol, la serie mundial no ves a ningún otro país competir. O sea, Exacto. Hay una distorsión de terminología y lo que fuera, pero son sus correspondientes torneos. O sea, básicamente lo que sí ocurre es que, evidentemente, ganar un premio importante le va a dar mucho pedigrí a esa obra y a los que estén involucrados en esa producción. Sí recuerdo que hay algunos ejemplos como algunos festivales, por ejemplo, nosotros participamos en varios festivales que eran calificadores al Oscar o calificadores al Goya. Hay algunos festivales, digamos, de mediana envergadura que sí son calificadores a algunos de estos, pero básicamente, como te decía Carlos, es un mundo independiente donde el mérito está en que
en que, bueno, vas que a ya de ir por sí aprendiendo participar es el mérito, como dijiste Claro, tú, Rafael. sin O sea, duda alguna. Sí. Yo, por ejemplo, el que os comentaba antes, el Festival de Independiente de Houston, fue muy recibido aquí en España cuando ganamos a Rob Reiner. Es decir, en el telediario apareció mejor película, mejor actor, tuvimos 3 premios y se hizo una promoción que nos dio una subida muy importante a la película El jugador de ajedrez. No era estos festivales importantes, pero yo creo que todo va sumando. La película está viva, hay que seguir moviéndola y puede llegar a otros sitios que incluso las más famosas a lo mejor tampoco se ven. Es decir, que todo suma. No, Quiero refrescar a la audiencia que nos sintonizó, porque estamos en vivo, y quienes nos sintonizaron un poco después, que estamos en el marco del Festival Toro, el Festival Hispano Tefardí, y conversando con Juan Antonio Casado, Rafael Ponce y Carlos Enrique Cusco, Madrid, Miami, Los Ángeles simultáneamente, Jacksonville, Eugenio Maslowski, Arauzi presente desde Madrid. y claro, hemos hecho un recorrido de cómo ustedes han estado habituados al oficio de productores de cine. Sin embargo, he notado en lo que han expuesto que la tecnología ha venido afectando de cierta manera y, bueno, ha habido como una migración de manera orgánica, natural, a lo que es el quehacer del cine desde la producción por la tecnología. Pero ahora se suma el COVID y yo quisiera saber si ustedes como productores ya tienen contemplado algún escenario de cómo va a ser ahora. Se han reunido quizás entre ustedes como para intercambiar ideas, porque me pregunto no solamente cómo va a ser el tema de conseguir los fondos o adaptar los guiones, cómo va a ser un set también, por ejemplo. Es decir, ¿ha habido entre ustedes algún tipo de interacción al respecto? Bueno, mira, a ver, ¿quién le responde? Empieza. Vamos en orden otra vez. Que tenemos mucho que decir. Empieza tú. Exacto. Vamos. Bueno, digamos, voy a hablar de yo de primero, que digamos que vengo de la logística porque yo vengo de ser asistente de producción. Ese fue mi primer trabajo en este negocio. Lo que está ocurriendo básicamente es que cada país, digamos, todos los que estamos vinculados a la industria audiovisual, nos estamos teniendo que regir por una normativa que se está aprobando en cada país, que tiene básicamente el grueso de las mismas normativas respecto a todos los procesos para cumplir con la sanitización de los espacios, con las pruebas para el personal que está vinculado, con manejar la mayor cantidad de procesos online en algunas partes que antes se podían realizar reuniones presenciales, con disminuir la cantidad de personas que están en un set, que creo que es uno de los grandes desafíos, porque de alguna manera esto va a eliminar lo que yo denomino la burocracia audiovisual, que existe, ojo, porque nuestro negocio es muy lindo y todo, pero también tiene burocracia, como lo puede tener cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, básicamente cada país está aprobando sus normativas, las cámaras de productoras o las asociaciones de productoras o los entes que funcionan en cada país están aprobando estas normativas y el gran desafío está en acoplarnos a trabajar con esas limitantes que evidentemente tienen varios impactos respecto a la velocidad para producir, porque hay que ser mucho más cuidadoso, hay que tener el distanciamiento social en muchos procesos, entonces se va a hacer más lento el día de rodaje como tal, pero evidentemente también hay un impacto económico por las medidas y los equipos y las normativas con las que hay que cumplir. Y bueno, el desafío de trabajar en algunos momentos con menos gente. Y en el caso de los proyectos de largo aliento, de mediano aliento, como pueden ser las series o los largometrajes, algunos que ya estaban en proceso, pues hay gente que está teniendo que acoplar en alguna medida guiones, situaciones y circunstancias que estaban planteadas porque no van a ser viables, al menos en el corto plazo. Eso es un poco, por ejemplo, lo que nosotros hemos podido ver por este lado. Está cambiando todo muchísimo, es decir, tenemos que habituarnos a esta nueva forma de proyectar el cine. Estamos en ese momento del paso del cine mudo al cine sonoro. El que no se una a este carro va a estar abocado al fracaso, porque está cambiando hasta la pantalla. Yo estoy negociando con China y tengo a mi distribuidor chino que está montando unos espacios gigantescos, porque el cine tal cual lo tenemos ahora mismo va a desaparecer. La típica pantalla ya
no vende a las nuevas generaciones como nos vendía a nosotros. Los jóvenes, las nuevas generaciones quieren interactuar, quieren sentir, podemos hablar de muchos temas, del 7D, ya no del 3D, ya estamos hablando del 7D, del 8D, del 9D. Bueno, poner más números es una forma de vender más, pero realmente el distribuidor con el que yo estoy trabajando está montando unos macros edificios donde tú vas a interactuar en las películas. Tú vas a ver la Guerra de las Galaxias y vas a ver las naves flotando sobre tu cabeza y tú vas a disparar, tú vas a participar. Ese es el cine que viene. Es decir, tenemos que prepararnos a estas nuevas tecnologías porque el cine, la gente ya no va al cine. Aquí en España, yo no sé en vuestros países, pero aquí muy poca gente va al cine, muy poca. Gente mayor, te encuentras viendo alguna película histórica, la gente la ve en las tablets, la gente la ve en los móviles, pero la gente está deseosa de nuevas sensaciones. Y el 9D, por ejemplo, que ya se está implantando, es esos asientos donde te están moviendo, donde te está echando aire, donde te están tocando la pierna, estás sintiendo. Eso es el cine que viene. Y el tema este del COVID está haciendo que varíe todo eso también, lógicamente. Pero bueno, pues es una nueva normalidad que tenemos, que lo tenemos que adaptar. Y en lugar de, por ejemplo, tenía que rodar en la India, pues voy a tener que rodar en España muchas cosas que tenía que haber hecho allí. Y además están los cromas, que ahora mismo los cromas se están perfeccionando muchísimo. Un croma hoy en día te puede dar una calidad como si estuvieras ahora mismo delante del Taj Mahal perfectamente sin estar ahí. Sí, definitivamente con lo del croma y con lo de avances que hay de tecnología con plataformas como Unreal y de Unity, que son estas plataformas que en verdad por muchos años se usaron para crear videojuegos. Están abriendo un montón de puertas a utilizar esas modalidades para la producción. De hecho, Mandalorian fue hecho con unas tecnologías así. Muchas de las escenas que vemos al Mandalorian en lo que pensamos que es otro planeta era un estudio, Es ni un siquiera estudio. croma. Ahora están usando pantallas LED y Sí, que la increíble. pantalla LED te da la definición Sí, como sí. si estuvieras ahí. Sí. Esa pantalla LED se ajusta en base a la posición de la cámara, por lo cual ese fondo se mueve. Y adicionalmente, por ser una pantalla LED, la luz que está saliendo de ese cielo azul le pega al actor que tienes ahí. O sea, hay unos Es avances increíble. increíbles de lo que se puede hacer, al igual que virtual, ya eliminando la utilización de un performer. Hay hasta una aplicación de iPhone hoy en día que si tienes el iPhone con Face ID, te hace captura de tu actuación, de tu cara, y la puedes asignar a animaciones. Puedes tener los actores de manera remota y hacer una animación completamente remota. Y Con una hologramas, capacidad de mockup, tal cual. También, sí, a nivel de exhibición, es el Wild West de nuevo. Yo coincido completamente con lo que dice Juan Antonio. Hay un cambio generacional en lo que esperamos de justificarme ir a ver algo. No sé, sería el equivalente, no sé, más universal desde el punto de vista del concierto, es este evento que en verdad te justifica salir de la casa comparado con verlo en casa o en la pantalla de tu iPhone, con iPhones que los más recientes ya tienen mayor contraste que cualquier proyector que tienen el 90% de las salas de cine, tienen mejor rendición de color que la mayoría de las salas de cine, por lo cual la experiencia desde un punto de vista, en verdad lo que estás perdiendo es lo que llaman el communal viewing, que lo estamos viendo juntos. Pero a través de digital también, esa brecha también un poco se está cortando. Entonces, desde cómo justificas que alguien salga, hay ciertas salas de cine, hay una sala acá, una cadena acá que se llama Alamo Drafthouse, que a mí me ha parecido que lo ha logrado muy bien. Crean hasta contenido adicional. Por ejemplo, vas a ver una peli basado en un personaje real histórico, y antes de que arranque la peli hay 5 minutos de un mini documental que produjeron ellos mismos que te da el contexto de lo que vas a ver. Tienen comida excelente, tienen bebidas excelentes, te hacen la experiencia de una salida de noche, o obviamente la otra ruta, como muy bien dijo Juan Antonio, de que lo convierten más en un parque de atracciones, con la cantidad de Ds que le quiera sumar, está yéndose a ese lado. Y del lado de la producción, un poco lo que les estaba diciendo, de COVID, desde nuestro punto de vista, por estar un poco afectados por SAG y por los sindicatos, el Writers Guild, el Directors Guild y ese tipo de cosas, hemos estado esperando que se decidan y se pongan de acuerdo con cuáles son los lineamientos nuevos, al igual que un poco, como ya dijeron, desde lo geopolítico, país por país, estado por estado, cada quien ha ido reaccionando, ya sea en cómo nos está impactando, en cómo podemos producir,
y qué impacto eso va a tener en lo que conocemos como la modalidad de un rodaje y la logística de un rodaje, de incremento de costos, incremento de cargos que no existían, de gente que tiene que desinfectar los sets o lo que fuera, de procesos de cuarentena para la gente que va a estar junta o lo que fuera, y ya post vacuna un poco lo que quede de leftovers de lo que podría ser ese miedo o lo que sea, pero en este momento de verdad que sí nos está afectando, y del lado obviamente de levantar el dinero, ha ido fluctuando como el mercado. Como el mercado, Hay que tocar muchas puertas, hay que tocar. Oh, sí. Y ahora, en el año 2020, que ha sido un año que yo lo llamo un año de estados financieros cortos, ¿ok? ¿Podrá haber un hoyo negro en la producción de contenido o ha continuado de alguna manera produciéndose suficiente contenido para poder alimentar la cantidad de ojos que quieren ver estas series o estas películas? Hay mucha necesidad de contenidos, Eugenio. Están las plataformas que necesitan urgentemente contenidos, porque ya hemos visto todo The Crown, hemos visto Versalles, hemos visto durante este confinamiento que hemos tenido que vivir, hemos visto casi todas las series, muchas de ellas, y ahora mismo hay una necesidad de contenidos tremenda, y lo que pasa que hay que tocar en las puertas correctas, pero las plataformas no son tan accesibles como parecen. Yo no sé en vuestros países, pero aquí en España, Netflix, HBO, Amazon, hay una serie de personas encargadas de esas plataformas que no son tan accesibles. Ahora hay un personaje, una agencia entre nosotros, los productores, y las plataformas, al menos en Londres, que son los que se encargan de seleccionar los proyectos que van a ir a esas plataformas. Entonces ahora tienes que contar con ese nuevo personaje, esa nueva pieza que es esas agencias que son las que están en contacto con las plataformas. Sí, sí. Interesante. Interesante ver el modelo agencia yendo en esa dirección. Lamentable al mismo tiempo. Porque acá lo sufrimos. Sí, sí, porque no se ponen. Ten en cuenta que somos muchos los productores tocando en esas mismas puertas. Tienen cantidades de guiones que no les da tiempo ni a supervisar. Entonces, estas agencias que son intermediarias, yo digo porque mi productora la tengo con sede en Londres, tenemos que tirar de estas agencias para contactar con ellos, presentarles los proyectos, y es un nuevo personaje que aparece en esta producción. ¿Y es un tipo de contenido específico el que estarían pidiendo ahora después de toda esta situación? Que puedas hacer dentro de las posibilidades. Efectivamente, sí, te dan pautas, pero como decía antes Carlos, que a veces entre que preparas y demás ya se te ha pasado y lo siguiente es ciencia ficción y tienes una historia poética, romántica que ya no les interesa. Entonces es todo como muy rápido. Y el pánico no ha pegado todavía también, o sea, que estos jugadores ya al invertir billones con B tienen unos pipelines de contenidos brutales, o sea, nosotros tuvimos la suerte de no tener nada rodando cuando arrancaron todos estos lockdowns, pero por ejemplo tenemos 2 proyectos en postproducción que, aunque han tenido atrasos, ciertos cambios, lo que fuera, han podido avanzar y podrán salir. Y eso es el microcosmo de una productora solamente. Todas las productoras tenían cosas que estaban o por terminar o en proceso de postproducción, al igual que todos estos players al invertir de esta manera tienen cosas listas que simplemente no han salido todavía porque no ha llegado su fecha de estreno. Definitivamente el consumo se ha disparado, nosotros lo hemos visto en toda la data que vemos, muchísimo, y eso ha aumentado un poco las ganas de tener cosas nuevas. Pero no necesariamente ha pegado el pánico por completo porque el bache que estás viendo hoy en día de falta de producción lo deberíamos sentir probablemente más tarde, en 6 meses, 1 año. Que es normalmente el ritmo de un año de ciclo de vida de una producción, anyways. Nos quedan aproximadamente 10 minutos de programa y entonces vamos a ir cerrando un poco todo el proceso de preguntas. Creo que Arauzzi tenía una pregunta en este momento sobre los productores independientes o algo. Ay, Dios mío. Estoy acá como digiriendo todo y me pregunto muchas cosas. ¿Cómo van a ser exactamente los productores independientes con todo esto que viene como una vorágine tremenda? ¿Ustedes cómo se sienten? No sé si se sienten emocionados o se sienten nostálgicos. Estamos ahora mismo como en ese momento que es un punto de
todavía tratar de entenderlo todo. Pero bueno, empecemos con los productores independientes y a ver qué nos pueden decir. Yo pensaría que es el momento de ver oportunidades donde están las dificultades. Claro, eso se dice fácil, no se vive tan fácil, es una realidad, pero evidentemente hay oportunidades. Y te voy a poner una anécdota absolutamente particular de nosotros como casa productora. Nosotros nacimos en Venezuela y en la medida que la economía venezolana y la situación política fue colapsando, empezamos a vivir un proceso de emigración casi obligada que nos puso en la necesidad de tocar la puerta en distintos mercados donde no pensábamos operar. Y eso que comenzó de alguna manera motivado por algo que no fue una planificación voluntaria, porque nosotros no pretendíamos que hubiese un tipo de gobierno que nos obligara a irnos, nos dio la posibilidad de poner una banderita en Panamá hace 6, 7 años, que fue lo que nos llevó a estar presentes en una producción, así sea bajo la figura del servicio de producción, de una serie como La Casa de Papel. Entonces, indirectamente, esa tragedia que significó para nosotros el gobierno de Venezuela, que nos hizo tocar las puertas en otros lugares, también nos dio la posibilidad de estar trabajando en una serie como la que trabajamos y que de alguna manera trajo ese cúmulo de experiencias a la casa productora que ahora estamos aprovechando en el desarrollo de nuestros proyectos que estamos tratando de hacer. Creo que un ejemplo como ese aplica para lo del COVID, aplica a la necesidad que tienen ahora las plataformas de evaluar más contenido. Creo que en ese caso ellos tendrán que adecuarse un poco a cada vez tener más posibilidades de evaluar más proyectos en simultáneo, porque evidentemente están desbordados. Entiendo que una de las cosas que han sucedido mucho es que con la democratización de las tecnologías y un poco con el boom de la producción de seriados, les están llegando demasiados proyectos que no están bien armados, que no están bien escritos, que no están asesorados por profesionales, que tal vez parten de unas muy buenas ideas, pero que no están bien ensamblados y se mezclan con otra cantidad de proyectos que sí están mejor armados, lo cual genera pues eso que hablaba Carlos y Juan Antonio, que es ese exceso de proyectos a evaluar que genera ese retraso en los posibles feedback y en las posibles aprobaciones. Pero ahí están las oportunidades, justamente. Sí. Y, por cierto, la coproducción es importantísima, Eugenio. Tenemos que unirnos más. Ser productor independiente es un acto heroico. No tengo palabras para describirlo de otra forma. Al menos épico. Épico. Yo he tenido que avalar mis películas con mi patrimonio personal, con mi casa, con mis cuentas bancarias, porque si no, no me daban los préstamos. Ser productor de una gran televisión, pues es muy fácil. Si la película va bien, estupendo. Si la película va mal, no pasa nada, todo sigue igual. Viene otra película, pero si una película nuestra va mal, nos hundimos. Es el fracaso absoluto. Es un acto más que épico, heroico, todo lo que queramos. Y yo creo que unirse en coproducción es importantísimo. Buscar temas universales, temas que sean comunes a todos. Yo, por ejemplo, en La princesa de Capurtá, la que tú ya has nombrado, busqué a un director internacional, Michael Radford va a ser nuestro director, el Cartero y Pablo Neruda, El mercader de Venecia, 1984, y él a su vez ha buscado al Pacino. Entonces yo voy a hacer un proyecto pues, con el Pacino, con Michael Radford, es español 100%, pero lo voy a hacer en inglés. Entonces es cambiar un poquito, no hacer todo local, sino mirar un poquito más, pensar en grande y reunirte de otros coproductores también, de otros productores independientes y sacar algo adelante. Así es. Tengo muy poco que agregar, o sea, sí, o sea, la montaña rusa que mencionaron antes, o sea, es tener un buen sistema de suspensión y principalmente suspensión emocional y poder bancarte esos altibajos. Sí. No, yo te digo, tú sabes que para mí, por ejemplo, el concepto es muy interesante porque yo lo veo, yo he vivido diferentes crisis durante la vida, he tenido la suerte y una de las cosas que yo me encuentro de que cada vez que se pasa de un ciclo a otro, yo recuerdo, yo pasé de una etapa industrial a una etapa tecnológica y en este momento estamos pasando una etapa totalmente digital en la vida. El que no se adapta se queda empantuflado y se tiene que quedar en la casa. O sea, punto. O sea, ese individuo no tiene chance de salir ni sobrevivir en esta nueva vorágine. Me gustaría pedirle a cada uno de los tres que nos cuenten alguna anécdota
de las que les hayan ocurrido durante diferentes proyectos. En el caso, por ejemplo, de Juan Antonio, yo quisiera que él nos cuente cómo fue su encuentro con la infanta Elena. Pues, pues fue muy divertido porque fue en un cóctel. Estaba yo como en el proyecto que tengo, que es la Princesa de Capurtala, Anita Delgado, que era una española, una bailarina de flamenco española, que se enamora del marajá, pues él vino, el marajá de Capurtala vino con la corte de la princesa inglesa que se casó con nuestro rey, Alfonso XIII, que es el bisabuelo de la infanta Elena. Entonces estábamos en el cóctel, ella estaba con su copa de vino, yo me acerqué, le dije, doña Elena, hay que llamarles de usted y demás, digo, voy a hacer una serie sobre su bisabuelo. Entonces ella, sí, no me diga y tal. Digo, sí, es una historia en la que, bueno, pues tengo que sacar la boda y además tengo que sacar el atentado, porque había un anarquista catalán que desde un edificio tiró un ramo de flores sobre la carroza real con una bomba, iba una bomba, que no mató al rey y a la reina porque rebotó en los cables del tranvía. Y entonces le dije, doña Elena, tengo que sacar esa escena, me gustaría, si usted se atreve, a hacer una especie de cameo, de participación. ¡Ay, qué interesante! Pues me parece muy interesante. Y entonces estaba el de la Casa Real que la controlaba todo el rato diciendo, este señor que le estará contando a la infanta Elena que está tan interesada. Digo, mire, es que me gustaría que hiciera, dice, la puedo poner de marquesa o de duquesa. Usted allí, pues cuando pasa la carroza dice, no, yo no quiero ser marquesa. Digo, bueno, pues la puedo poner de muerta. Y me salió así natural, dice ella, y se queda el señor de la Casa Real diciendo, pero ¿cómo va a sacar usted a la infanta muerta? Digo, hombre, como tengo que matar a unas 30 personas con el atentado, pues como no quiere ser marquesa, y a ella le encantó la idea, dice, ay, pero ¿se me va a reconocer? Digo, no, no se preocupe, que la maquillaremos y demás. Ay, pues qué interesante. Digo, ¿usted sabe morir? Tal cual, ya en la conversación, dice, pues yo la verdad me deja, digo, pues póngase delante del espejo, intente, porque no es fácil morir, hemos visto gente muriendo en las películas, pero ver a alguien de verdad morir, pocas personas la mueren. Y dice, bueno, el de la Casa Real decía, por Dios, pero ¿cómo va a poner usted a la infanta muerta? No sé cuánto, es decir, fue divertida, ella le hizo mucha gracia y me dijo que sí, que quería participar en el primer episodio de La Princesa de Capurtala. Así que tengo ahí a la infanta Elena en la boda de su bisabuelo. Pero tú sabes que tú que hablas de morir, hay que saber morir. Te recuerdas la fiesta inolvidable, como moría el trompetista, que moría y nunca terminaba de morir. Pues igual, tendremos que repetir la escena varias veces. Ahora, le quisiera preguntar a Rafael. Rafael, una de tus anécdotas en Panamá con algunos de los personajes que tú me dijiste que se convirtieron en bien interesantes de La Casa de Papel y cómo ellos interactuaban con la gente normal. Bueno, es que imagínate este contexto. Panamá es un mercado chico de Centroamérica, es uno de los países más pujantes de Centroamérica, pero es un mercado de 4 millones de habitantes, donde la industria audiovisual es poco menos que chica, a pesar de que es un país muy bien ubicado geográficamente y digamos que goza de una estabilidad a nivel institucional bastante seria, pues es un mercado chico. Viene esta producción que viene de una primera y una segunda temporada sumamente exitosa. La tercera temporada era la temporada donde ya Netflix era el productor ejecutivo, ya era producción original de Netflix, al contrario de las primeras dos. Justamente haciendo la gira artística, se ganan el Emmy Internacional con la serie, y el boom que significó esa producción en ese país con esa particularidad y ese mercado. Ahora súmale que la casa productora que está haciendo el service no es panameña, es venezolana. O mejor dicho, es panameña, pero de origen venezolano, conformada por todos los líderes de equipo éramos venezolanos. Pero además, la casa de Papel necesitaba que se produjese en el archipiélago de Cunayala, que es un archipiélago que tiene la particularidad de que está regentado por la comunidad indígena. Ellos hicieron una revolución hace 95 años, y ellos son autónomos de ese territorio. Eso es territorio panameño, pero autónomo. Se hace incluso migración. Cuando llegas al puerto donde tomas la lancha para ir a las islas, chequeas pasaporte con la policía panameña y luego chequeas con la policía cuna. Y todo lo que rige las acciones que tú puedas acometer en el archipiélago están acorde a la legislación cuna. Entonces, ya de por sí nuestra convivencia... tomando en cuenta nuestras diferencias culturales y profesionales y de background previo, era algo así como venezolanos, panameños, cunas, españoles y catalanes. Hubo momentos en los cuales en la sala de producción era imposible entender qué se hablaba.
porque los catalanes empezaban a hablar en catalán para que tú no les entendieras. El resto de los españoles, que entiendo que probablemente entienden un poco más catalán, igual estaban hablando tranquilamente español. Los venezolanos, en la medida en que estábamos más estresados, hablábamos más caraqueño. Los panameños hablaban cada vez más panameño y los cunas hablaban en cuna. Un segundito. Entonces era una locura. Y bueno, para sumarle un poquito de complejidad al caso, cuando ya teníamos toda nuestra gira de preproducción hecha, el presidente de China, te estoy hablando 4 o 5 días antes de iniciar el rodaje, ya con los actores en Panamá. Si ven por ahí una cabecita, es mi hijo que está aquí al lado. Hola. El presidente de China armó una gira relámpago a Panamá sin previo aviso, y todo el apoyo policial y toda la logística que teníamos armada para las escenas de persecuciones policiales, grupos comandos, sobrevuelo de drones, trancas de calles, todo que estaba armado para la ciudad de Panamá, nos fue retirado, porque básicamente las mismas calles que íbamos a utilizar, los mismos grupos armados que íbamos a utilizar del Estado, los mismos grupos comandos, eran los que estaban para la seguridad del presidente chino. Y eso nos obligó en 4 días previos al rodaje invertir todo el orden de producción y arrancar por la semana que nos tocaba trabajar en el archipiélago, que es un archipiélago que no tiene energía eléctrica, que todo se hace por lanchas, que duermes en unas cabañas súper básicas de piso de madera. O sea, no se imaginan el inmenso dolor de cabeza que nos generó nuestro querido presidente chino. Bueno, y vamos, Carlos Enrique, rápidamente también cuéntanos algo de las anécdotas que tú puedas tener en tu área de producción. Oye, en verdad no tengo cosas tan divertidas como eso, por lo menos recientes. La que suelo siempre, mi default es un poco antigua, que era comenzando a producir, estábamos produciendo una serie documental sobre los mayas, sobre la cultura maya, y de alguna manera u otra logramos conseguir acceso a un laberinto maya que estaba cerrado, y que era un laberinto que usaban para rituales, en el cual un poco entrabas al laberinto y salías transformado de alguna manera, pero un laberinto cerrado al público, y este chamán del pueblo, lo que fuera, logramos convencerlo, y él cuando llegó al sitio arqueológico lo tomaron muy en serio este chamán, nos abrieron la puerta, y o sea, de los que quedamos, que quisimos entrar, porque en verdad, o sea, laberinto cerrado, no hay luz, hay huequitos para que pase el aire y no te asfixies, pero no hay luz, y es todo de piedra, y te metes un poco en este laberinto. Y de los que nos metimos, me acuerdo perfectamente en un momento, y esto siempre es como un recordatorio de haz muy bien la prepro y averigua hasta qué animales podrían haber. En un momento estábamos supuestamente ya cerca del final del laberinto, y estábamos metidos allá adentro como por 40 minutos, oscuro completo, con paneles de LED, uno caminando con luces, el otro con la cámara, y teníamos un host como un presentador vestido de una onda muy Indiana Jones, y ve como una lagartija medio brillante, verde, con un color bien fosforescente, y el tipo se le acerca, y el tipo era arqueólogo, nosotros confiados, bueno, sigamos el liderazgo de este. Y él se pone, no, bueno, aquí está esta lagartija, y no sé qué broma. Entonces el camarógrafo pone, y él le hace suma la cosa, lo de las luces se acercan, todos nos amontonamos alrededor de esta lagartija, y el nieto, sobrino o algo del chamán, en ese momento que se había coleado y aprovechó eso con nosotros, todos metidos, pegadísimos de esta lagartija, dice, cuidado, es venenosa, y brinca. Y el pánico absoluto de 7 personas de producción, el presentador, el chamán, todos corriendo por un laberinto intentando de salirse sin luces, porque todos los LEDs se cayeron para el piso. Fue una locura. Peor aún fue que cuando salimos, el chamán nos admitió que él tenía en su bolsillo una cola de mantarraya, que si él hubiera sospechado que cualquiera de nosotros estaba siendo poseído, nos hubiera hecho un hueco en el cráneo para liberar los malos espíritus. Y yo pensando que le tenía miedo a la lagartija. Pero bueno, mucho prepro. Pero lamentablemente no tengo muchos cuentos de logística masiva o con realeza. Ese está fascinante. No, ese está bueno. Arausi. ¿Cómo se llama esta película? La Es hicieron. una serie. Sí, Exploración Maya se llamaba, ¿no? Eso quedó en el pasado, en History en Latinoamérica. Ya. Arrancamos entonces con la despedida, Arausi. Sí, bueno, lamentablemente la hemos pasado muy bien, y gracias a Juan Antonio Casado desde Madrid, muchísimo éxito con la Gracias. princesa de Acapulco
Portala y Todo por Venir, Rafael Ponce también desde Miami, gusto verlos y conocerlos. Rafael, éxito en este devenir, en este nuevo que hacer las cosas y los oficios de cada uno. También para ti, Carlos Enrique Cusco, desde Los Ángeles, de verdad, un abrazo desde acá, fuerte. Eugenio, gracias por la invitación a participar y acompañarte, y a nuestros 3 productores que han hecho posible también este encuentro, al Festival Toro, decirle a nuestra audiencia que también gracias por su tiempo y estar con nosotros y todo su ánimo desde cualquier parte del mundo que se hayan conectado, y recordarles que vamos a tener otros encuentros en el marco del Festival Toro Film Festival, cada 2 semanas, ya será con directores, guionistas, actores, para seguir conversando sobre este tema. Como dice un amigo mío y me encantó, ahora cómo vamos a hacer con la covidianidad. Bueno, en efecto, el día 5 de agosto vamos a tener un nuevo conversatorio con 3 directores de cine, uno desde España, uno desde Los Ángeles y uno desde Miami también, justamente. Y bueno, yo creo que con esto le vamos a ir dando a la gente que participa en festivales como el Festival Toro de Cultura Hispana y Sefardí, estamos tratando de brindarle algo que va más allá de la pantalla, algo para que la gente se eduque sobre el tema de lo que quiere decir hacer cine. Y les agradezco a los 3 productores, le agradezco a la bella y talentosa Arausi que nos haya hecho este programa tan ameno, y les deseo lo mejor y muchas gracias por haber participado.